Buenas tardes, señorías. Asisto un poco atónito a ver tantos grupos parlamentarios declararse radicalmente en contra del Arsal y a la vez explicar que van a votar en contra de la derogación del Arsal. Podrán explicar los motivos que quieran, pero el titular de hoy va a ser que la ley Montoro la mantienen gente que dice que está en contra de la propia ley Montoro. No se explica para nada. Hace 2 semanas le pregunté al ministro de Economía, al señor Luis de Guindos, le pregunté sobre el rescate bancario. La pregunta era muy sencilla. ¿Cómo pensaba recuperar el Gobierno los 60.000 millones de euros que se habían inyectado al sistema bancario español desde 2009? La pregunta era sencilla, la respuesta fue la nada. No hubo respuesta en el control parlamentario. Esa nada en la que convirtió todas las declaraciones de los representantes del Gobierno de España que habían dicho que los contribuyentes efectivamente no pagarían esos 60.000 millones de rescates bancarios. Es un silencio no menor, teniendo en cuenta que la historia de nuestra crisis, por mucho que nos hayan contado otras cosas, la historia de nuestra crisis es básicamente la historia de la crisis financiera y bancaria. Es verdad que cuando empezó la crisis rápidamente dijeron que la crisis era culpa nuestra, que la culpa de la crisis era que todos nosotros habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Pero todos sabemos que la verdad es que quien había gastado, especulado, estafado por encima de nuestras posibilidades no eran otros que el sistema financiero y bancario mundial y también de nuestro propio país. Este es claramente no solo un problema del Estado español, evidentemente, es un problema global y el problema se llama, en palabras de Keynes, el capitalismo de casino. El conjunto de políticas desregulatorias sobre el sistema financiero que se practicaron en los años 80 y 90 que acabaron con todo aquello que se había implementado a partir de las elecciones del crack del 29 y de los años 30. Esa sinrazón y esa irresponsabilidad que se aplicó durante esas décadas que nos llevó a un capitalismo de casino, a una especulación global. Cabe recordar, porque ahora ustedes pensarán que estoy haciendo un discurso de extrema izquierda, tampoco pasa nada, pero cabe recordar que un presidente como Eisenhower, un republicano de derechas, un general, grababa las transacciones a corto en la bolsa, los beneficios de las transacciones a corto en la bolsa, en un 80%. Seguramente para muchos de ustedes Eisenhower, a día de hoy, sería un podemita, un poco totalitario y con tintes venezolanos. Pero todos sabemos que ese no era el tema. En todo caso, era alguien que sabía que no se podía permitir un capitalismo de casino. En la magnitud del problema que tenemos, ese problema que no se ha afrontado aquí y no se ha afrontado en ningún sitio, se explica muy brevemente con un solo dato, y con ese solo dato lo voy a intentar explicar. En 1982, el conjunto de activos financieros del planeta Tierra valía 5 veces más que la producción real del planeta Tierra. En 2008, cuando empieza la crisis, el conjunto de activos financieros del planeta Tierra valía 16 veces más que la producción real del planeta Tierra. Ese es el problema, esa es la crisis, y por eso cuando llamaban, nos decían que nos rescataban, en realidad nos estaban secuestrando. Estaban diciendo quién va a pagar la factura de esa especulación. El problema efectivamente es global y no se ha hecho nada para solucionar ese problema a pesar de las alegrías actuales de pensar que ya hemos salido de esa crisis. Pero en España ese problema revistió también una cualidad especial, que es el del sistema bancario español. Ese sistema bancario que consiguió, en medio de la autarquía y posteriormente bajo la dictadura, los márgenes de beneficios más grandes de Europa. Ese sistema bancario que controlaba, esos 6 grandes grupos bancarios que controlaban el 40% de los activos industriales del país. Ese sistema bancario que no tenía ningún problema en socializar pérdidas y privatizar beneficios a favor de INI. Una práctica que seguimos viviendo todavía hoy, que no ha cambiado con el paso de la dictadura a la democracia. Es más, durante el periodo democrático se acabó también, para ayudar con el sistema bancario, con la banca pública. La banca pública tenía una cuota de mercado del 20%. Se privatizó esa banca pública. Y ustedes dirán, bueno, es que eso tenía que acabar. En Alemania actualmente la banca pública tiene esa misma cuota. Y de hecho, esa cuota ha permitido hacer políticas anticíclicas que aquí no se han podido hacer.
De hecho, mientras teníamos que inyectar 60.000 millones a ese sistema financiero, porque si no nos íbamos todos a la ruina, en esos mismos años el sistema bancario español sacaba unos beneficios de 95.000 millones de euros. No está mal para estar en crisis. No está nada mal. Esto se llama, efectivamente, el mayor robo perpetrado en la historia en nuestro sistema económico. Porque la realidad fue que a eso que se vendía como se tenía que salvar el sistema financiero para que volviera el crédito, que no vino, eso lo que conllevó fueron desahucios, acumulación de pisos en manos de los bancos, estrangulamiento de la economía productiva, cláusulas suelo, puertas giratorias, muchísimas puertas giratorias con tarjetas black incluidas. Ese fue el agradecimiento de ese sistema financiero con todos nosotros que le estamos dando nuestros recursos. De hecho, y ante todo ello, y como tengo poco tiempo, voy a intentar centrar el tema. Ante todo ello, ¿qué hemos visto? Hemos visto cómo en estos años se ha concentrado aún más el sistema bancario. Hemos visto cómo se vendían bancos o cajas rescatadas que habían valido 2.000 millones de euros por un solo euro. Hemos visto cómo, de nuevo, como siempre, se privatizaban deudas y se privatizaban beneficios y se socializaban pérdidas. Todo ello con la colaboración necesaria, sin duda, de este Gobierno y de los reguladores, como habéis visto. ¿Cuál es nuestra propuesta ante todo esto? Regulación. ¿Cuál es nuestra propuesta ante todo esto? Banca pública. Es un tabú. Como era tabú o es tabú hablar de nacionalización. Solo es tabú hablar de nacionalización cuando es a favor de los más. Porque nacionalizar, hemos nacionalizado como nunca, cuando es a favor de los menos. Aquí hay un estado de bienestar organizado, pero no es para la ciudadanía, es para los ricos de este país. Ante esto, y voy terminando, nuestra propuesta es crear un polo bancario a partir de Bankia y de Mare Nostrum. Un polo bancario que les va a parecer, un polo bancario público que les va a parecer algo a lo mejor radical, pero que el mismo Banco Mundial reconoce que el positivo papel que han jugado los bancos públicos de varios países durante la crisis financiera para mantener el flujo de crédito, compensando parcialmente la reducción del crédito ofrecido por los bancos privados, así como la evidencia del papel contracíclico que han jugado varios bancos públicos. Una oportunidad que aquí no teníamos. Vamos a intentar hacer políticas nuevas para tiempos nuevos, para superar realmente esta crisis y no para vivir solo en el cinismo organizado del sistema financiero. Gracias. Muchas gracias, señor Domènech Sempere. Para la defensa